Bien, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la materia Psicología Educacional que damos inicio en esta semana con esta pequeña presentación que les quiero compartir. Bien, bueno, en este espacio que he denominado Unidad Cero, vamos a trabajar sobre algunas cuestiones más que nada introductorias de la materia, ¿sí? Como por ejemplo la presentación de la materia, la presentación del docente y las condiciones de cursado y regularidad. En este contexto tan particular como el que nos toca vivir en este año, en donde, bueno, la modalidad del cursado, como ustedes ya saben, va a ser 100% virtual a través de esta plataforma y a través de bueno, las plataformas de reuniones que ya vamos a detallar a continuación. Bien, bueno, de nuevo es un gusto poder tenerlos en esta materia, en esta clase y espero sinceramente que pueda ser de su agrado, puedan sentirse cómodos, puedan aprender casualmente este contenido tan importante para lo que es el futuro rol como docentes. De mi parte, bueno, van a tener todo el acompañamiento, todo lo que tiene que ver con la comprensión de la situación particular de cada uno y, por supuesto, el compromiso de transmitir todo el conocimiento que tengo disponible como para poder orientarlos en este cursado y, por qué no, también poder llevar adelante la carrera, ¿sí? Bien, comencemos entonces, ¿sí? La primera pregunta que nos surge y que tenemos que responder en este sentido es la siguiente: ¿por qué psicología educacional? Es decir, ¿por qué esta materia está incluida dentro de un programa de formación docente como el que están haciendo ustedes? Pues bien, la respuesta, si se quiere, puede parecer muy sencilla, muy simple. Somos personas y trabajamos con personas. O sea, nada más complejo, nada más simple que eso. ¿Sí? El hecho de trabajar con personas implica el hecho de trabajar con seres que piensan, sienten, que tienen emociones, que transitan distintos estados y que de repente, bueno, necesitan un tratamiento especial, como todos, ¿sí? Y por tal motivo, más aún teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar con personas que aprenden o contextos de aprendizaje, la psicología educacional nos va a permitir incorporar algunos saberes, algunas competencias, es decir, algunas habilidades y, por qué no, también algunas actitudes en torno a poder desempeñar nuestra práctica como docentes con éxito, si se quiere, ¿sí? Con un efecto positivo sobre nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, entonces algunas respuestas. Como les decía, bueno, porque nosotros vamos a trabajar con personas, estudiantes, docentes, administrativos, padres, directivos, comunidad en general, ¿sí? Y bueno, entonces el ser humano está, como ustedes bien lo saben, atravesado por una serie de fenómenos psicológicos que en interacción con otras personas, con otros seres humanos, se van complejizando cada vez más y que de alguna manera también es necesario entenderlos, ¿sí? El alumno tiene sus expectativas, el estudiante tiene sus expectativas, los padres tienen sus expectativas, los docentes, la institución educativa, tienen sus historias de vida, tienen sus factores motivacionales, podríamos decir que tienen también sus virtudes, sus capacidades, sus necesidades de mejora, sus motivaciones, diferentes variables que todas juntas entran a influir dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en una institución educativa. A esto también tenemos que sumarle la condición social, es decir, los factores sociales que de alguna manera también inciden, ¿no es cierto?, en este contexto. Bien, una segunda razón, ¿sí? He seleccionado algunas solamente.
El aprendizaje es un fenómeno psicológico que se produce dentro de un contexto social. Bien, el aprendizaje es un fenómeno psicológico que se produce dentro de un contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología educacional nos va a brindar herramientas acerca de cómo comprender cómo ocurre el aprendizaje, en definitiva, ¿sí? Es decir, cómo ocurre eso tan cotidiano que de repente nosotros dejamos pasar por alto por el hecho de que es tan frecuente, tan cotidiano, ¿no es cierto?, como es el fenómeno del aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno psicológico, esa es, si se quiere, la clave para entender esto. ¿Sí? Es un fenómeno psicológico que ocurre en un contexto social. La familia, la escuela, el grupo de amigos, la sociedad en su conjunto, ¿sí? Generan una serie de aprendizajes o de situaciones de aprendizaje que cada uno va incorporando. Y digo que es algo cotidiano porque, bueno, todos los días aprendemos algo nuevo, es decir, estamos expuestos a condiciones nuevas que es necesario aprenderlas, incorporarlas, transformarlas, por supuesto que transformándonos a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, a ver, sin ir más lejos, el contexto actual nos desafía a incorporar nuevos aprendizajes como este, por ejemplo, de cursar y enseñar en contextos de virtualidad, ¿sí? Algo que tal vez antes no estaba en los planes o tal vez no estaba dentro del marco de nuestros aprendizajes y bueno, ahora lo tenemos incorporado. Pero de ahí a cualquier otra situación nueva que nosotros incorporamos también, ¿sí? Entra dentro de un contexto de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que de repente hay personas que aprenden más, hay personas que tal vez aprovechan más las situaciones de aprendizaje, o que se encuentran más motivadas para aprender, o que de repente aprenden más rápido? Bueno, todas esas variables van a entrar en el estudio, o cómo favorecer, por ejemplo, el aprendizaje, ¿sí? Todas esas variables van a entrar en el objeto de estudio de la psicología educacional, ¿sí? Bien. Como les decía, en este proceso de enseñanza y aprendizaje intervienen una serie de factores, ¿sí?, bastante diversos, variables, que son, por ejemplo, para mencionar algunos, los factores intelectuales, emocionales, motivacionales, sociales, ¿sí? Es decir, son variables que están presentes en ese acto de enseñar y aprender o en ese fenómeno de aprendizaje que se produce cotidianamente, ¿no es cierto? Los factores intelectuales, en donde entran las funciones intelectuales básicas como memoria, atención, concentración, inteligencia, las emociones, muchas veces nos olvidamos de eso, es decir, las emociones, los sentimientos, que también están presentes dentro del acto de aprender y que muchas veces los dejamos en segundo plano y que son, como vamos a ver en la materia, factores fundamentales del aprendizaje. Mis objetivos dentro de la materia son, por ejemplo, que el estudiante internalice los conceptos inherentes de psicología educacional, como así también desarrolle competencias que le permitan la aplicación de dichos conceptos en ámbitos educativos concretos. Es decir, acá tenemos dos objetivos, no solamente incorporar conocimiento e incorporar información, sino también poder aplicarlos en contextos concretos, ¿sí? Es decir, incorporar saberes e incorporar capacidades. Analizar y comprender los procesos subjetivos, inter e intrapsicológicos que dan cuenta de los modos de aprender. Los procesos subjetivos inter e intrapsicológicos tienen que ver con esto que les había dicho hace un momento, ¿sí? Los factores internos del ser humano, del sujeto que aprende, y los factores externos que intervienen en el aprendizaje, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en cuenta las dos variables, ¿sí? Lo que uno aporta como alumno o como docente y lo que se genera en el contexto también. Bien. Y por otro lado, ¿sí?, otro objetivo tiene que ver más que nada con el desarrollo de actitudes, ¿sí?, diferente de aptitudes. Aptitudes con P, en este caso actitudes con C. Actitudes, ¿a qué me refiero con esto? A una predisposición favorable para el ejercicio del rol docente,
¿sí? Es decir, un compromiso con ese rol, un compromiso con esa actividad, reconociendo la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad, ¿sí? La figura del docente es una figura trascendental dentro de cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de comunidad, y bueno, uno tiene que apropiarse de ese rol y reconocer la importancia que tiene, reconocer tal vez la influencia que va a tener sobre otras personas, transformando sus realidades. Los contenidos conceptuales o los ejes están organizados en 4 unidades, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver en el programa con más detalle. Vamos a anticipar algunas, ¿sí? Fíjense, en la unidad 1 vamos a ver la relación entre psicología y educación. En la unidad 2, las diferentes teorías del aprendizaje, tanto las teorías clásicas como las teorías que han ido transformando el estudio del aprendizaje. ¿Sí? Y, por qué no decir, también vamos a avanzar sobre algunas teorías más novedosas, si se quiere. El alumno, en la unidad 3, en donde vamos a trabajar sobre las condiciones intrasubjetivas o intersubjetivas, esas variables de inteligencia, emociones, motivación, sentimientos, ¿sí? Que intervienen del lado del alumno, y por qué no también trabajar en la unidad 4, del lado del docente, es decir, cuáles son los factores motivacionales del docente y cuáles son las características de los docentes más efectivos, ¿sí? Es importante también vernos a nosotros dentro de esta materia. Ustedes, por supuesto, ¿sí? Como futuros docentes. Algunas condiciones de regularidad. Condiciones de cursado y regularidad. Bien, estas condiciones de cursado están sujetas también a revisiones posibles, ¿no? En el transcurso de este segundo cuatrimestre, en donde, bueno, vamos a estar a la expectativa de cualquier tipo de modificación que surja en cuanto a disposiciones de la Dirección General de Educación Superior, atentos a la posibilidad de que en algún momento pueda existir alguna instancia presencial. Yo particularmente no lo estimo posible, pero bueno, estaremos a la expectativa. Bien, la primera condición de cursado es que la materia se dictará a través de esta plataforma, a través de la plataforma educativa, que les recuerdo tiene la ventaja de que no requiere el gasto de los datos propios de su celular, así que bueno, es económica en ese sentido, y bueno, van a tener todo el material organizado allí. Hay una bajada desde la Dirección General de Educación de que los docentes emplean esta plataforma. Bien, y vamos a tener también una vez por semana una clase virtual, es decir, a través de Zoom o Google, prefiero Google, Meet, en donde bueno, vamos a desarrollar algunos temas de la materia. ¿Sí? Por supuesto que en el horario que le corresponde a cada comisión. Bueno, en el aula virtual se van a subir el material de consulta, como así también las actividades y los foros. Ya les voy a ir indicando paso por paso cómo tienen que hacerlos. Es importante que, y esa es la sugerencia, que ustedes ingresen frecuentemente a la plataforma si tienen esa información permanente, ¿sí? No se pierden de alguna actividad. Algunas tareas van a tener plazos, entonces por eso yo les digo que ingresen por lo menos una vez a la semana a la plataforma para ver si hay novedades, ¿sí? A los fines de agilizar la comunicación, bueno, vamos a habilitar el grupo de WhatsApp, que eso ya está hecho, ¿sí? Así que, bueno, utilicen ese recurso para canalizar sus dudas, sus consultas. No hay ningún tipo de inconveniente, yo en la medida de lo posible les voy a responder, ¿sí? Bien. Condiciones para la regularización: 70% de las clases virtuales, las que les dije arriba. Participación en el aula virtual, es decir, en la plataforma, a través de la presentación de actividades y foros. Participación de 2 instancias evaluativas, no los vamos a denominar parcial, pero sí 2 instancias para ver cómo han ido avanzando en el aprendizaje. Y la presentación de un trabajo de investigación final, que ya les voy a explicar más enseguida en qué consiste. Bueno, espero les sirva esta presentación y cualquier cosa estamos en contacto. Les mando un saludo, que estén bien.